12 meses sin intereses. Cash Money. Transporte gratuito. Cash Money. Retirada gratuita del viejo electrodoméstico. Cash Money. Puesta en marcha gratuita. Cash Money. Y precios de locura. Sí. Cash Money, sí. Consulta condiciones en tienda y visita nuestra web cashmoney.es. Recuperaciones Hermanos Soto. Compra-venta de metales y materiales a profesionales y particulares. Compra de chatarra. No te preocupes por lo que está de más. En Recuperaciones Hermanos Soto, vamos, te lo recogemos y te pagamos de inmediato. Recuperaciones Hermanos Soto, Almazora o en el 679 90 23 43. La tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y con Álvaro Jiménez en el control de sonido. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia deportiva. Como cada lunes es tiempo para el análisis en Radio Castellón Cadena Ser de lo que deportivamente hablando nos ha dejado el fin de semana con los mejores contertulios que paso a presentaros a continuación. Ya sabéis que podéis escucharnos en el 91.2 de la FM, 1521 onda media, radiocastellón.com, y nos podéis ver a través del canal de Radio Castellón en YouTube. Parte derecha de la mesa, Tony Galindo, amigo maestro, colaborador. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. A su lado tenemos a un exfutbolista, entrenador y mejor representante, Aurelio Santos. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Enfrente, Xavi Galván, míster, director deportivo. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Y también a su lado un árbitro y entrenador como es Graney Gil, Juanvi. Juanvi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Vamos a hablar hoy primero del Villarreal Club de Fútbol, un Villarreal que, bueno, dejó escapar ayer en la Cerámica. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Una buena oportunidad para alejarse definitivamente de la zona de descenso. Visitaba, de hecho, el estadio de la Cerámica el Cádiz, el equipo que marca la zona roja de la clasificación, 18 partidos sin ganar. Era un rival a priori propicio para dar ese golpe de autoridad, sumar 3 puntos, alejarse del descenso, sobre todo después de haber ganado al Barça, ¿no? En el Lluís Companys. Al final no pudo ser. Empate a 0, un resultado que mantiene, eso sí, 7 puntos de margen en la clasificación sobre el descenso. En un partido en el que el árbitro y el VAR, bueno, pues fueron protagonistas. Hubo un pisotón en una jugada sobre Baena. Baena se quedó tumbado en el terreno de juego, el colegiado no pitó en directo nada y el VAR, con García Verdura, no le llamó. Este era Marcelino cuando le enseñaban las imágenes los compañeros de Dazón. Se lo muestro aquí, ¿qué le parece? Ay, no lo veo, no lo sé. Son jugadas difíciles, lo que es... Uy, sí, ahora sí lo veo. Bueno, pues ha decidido el VAR que no era... Uy. Me parece que ha sido, ahora que lo veo aquí, me parece que ha sido una acción clara, evidente. Es evidente, como dice Marcelino, que el pisotón ha existido. Otra cosa es que González Fuertes, el colegiado, considerara que no era de suficiente intensidad y que el colegiado del VAR, García Verdura, pues con una conversación interna entre los dos árbitros, dijera, bueno, pues si tú lo tienes claro, yo ya no te enseño la imagen. Graney Gil, Juanvi, ¿para ti es penalti o no es penalti? Vamos a ver, yo en directo, yo estaba viendo el partido por televisión y en directo no me parece, por la tele. Luego, si ves la repetición, sí. Aquí la única explicación que hay es lo que comentabas, que García Fuertes lo viera claro, le llama el compañero, y bueno, pues que dijeran a nivel interno, por los pinganillos, de que lo he visto y yo entiendo que la jugada la tomo yo, la decisión la tomo yo. Porque entendemos 100% que García Verdura le habrá comunicado, ha habido pisotón, obviamente, si no sería para, bueno, de oro. Yo creo que sí, además para eso está el VAR. Yo creo que la jugada una vez el pisotón existe. La intensidad es lo que habría que valorar. Yo entiendo que el árbitro principal, el árbitro de campo, decide, él lo ve y además hace señales como que lo ha visto y no toma ninguna decisión técnica. Y bueno, pues desde arriba o desde la sala BOR le dicen que, yo me imagino que dicen algo y dicen la decisión la tomo yo porque lo he visto. Que, ojo, aunque yo creo que sea una equivocación en este caso, yo creo que ojalá los árbitros de campo tomen mayores decisiones, porque en este momento cuando te llaman del VAR, el 90% le hacen caso al del VAR y muchas veces el partido que se ve en el VAR no es el partido que se ve en el campo, es un partido distinto. Pero yo creo que ayer es una equivocación, que es un penalti, que bueno, pues unas veces te favorece y otras veces te perjudica. Aurelio, tú has sido futbolista profesional, te habrás encontrado de pisotones dentro del área muchísimos. ¿Te vale lo de más intensidad, menos intensidad, que el árbitro diga lo he visto pero no suficiente, que el del VAR lo llame, no lo llame? ¿Tú cómo lo juzgarías todo esto? En Sevilla pasó con Ben Brenet una cosa parecida. También hablamos de intensidad. Ajá. En este caso también hablamos de intensidad. La intensidad en el campo del Sevilla fue para pitar falta y la intensidad en el campo del Villarreal es para no pitar penalti.
no sé, el tema del VAR normalmente, yo no digo que te compense, pero normalmente se ajusta mucho a lo que pasa en el campo. Bueno, le preguntamos a Baena o le preguntamos a Quique Sala, a quién hay que empezar a preguntarle. Yo le preguntaría al árbitro, pero no nos dejan preguntar. Porque es tan fácil como que el árbitro diga, sí, me ha llamado del VAR, yo la he visto, considero que no es suficiente. O no, oye, el del VAR no me ha llamado. Es que cambia la película totalmente, claro. Ya, pero el del VAR, yo creo que todas las situaciones, lo que pasa es que solo se están reproduciendo las acciones que visita el VAR el árbitro, ¿no? Siempre, claro, siempre que hay una situación, no sé, que en una jugada pueda ser susceptible de, entre ellos tienen que hablar, 100%. O sea, no solamente le doy al botón vete al VAR, son situaciones que se comentan. No, yo no lo veo, espérate. O incluso seguramente, te digo que si nos enseñasen la hora y media de partido sería diferente. Y sabríamos... Es continuo el hablar del árbitro de campo con el del eso, VAR. Sí, por eso lo dice. Pero que nosotros no la tenemos. Nosotros tenemos, bueno, en alguna filtración que ha habido últimamente, ¿no? Bueno, pero oye, yo pienso, en el del estadio igual es más complicado, pero pienso en el de casa y digo, bueno, si a mí me podrían poner subtitulado lo que se están diciendo uno o el otro y entendería el por qué en este caso no le ha llamado el del VAR. Si estamos hablando de transparencia, de normalidad, de no sé, de cosas sencillas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Xavi, en segunda ref, ni VAR, ni VOR, ni nada de eso. No, la verdad es que... Y bueno, al final, este año, la verdad es que estábamos, creo que vamos, era unísono el sentir de los equipos, que creo que el Saguntino estaba siendo perjudicado, pero bueno, hay veces que se equivocan y hay veces que aciertan. Ya es complicado con VAR en primera y segunda, pues imaginaros a partir de ahí. O sea, es muy difícil. Si vamos a lo deportivo, oportunidad perdida, ¿no? Después de haber ganado al Barça en el Just Companys, venía el Cádiz, llevaba 18 partidos sin ganar, era el momento, jugando en casa, de sumar la segunda victoria consecutiva y el Villarreal no pasa del empate a 0. No sé qué sensación os lleváis. Yo creo que el Villarreal poquito a poco va dando pasos firmes, tal vez no tan grandes como todos esperábamos tras la incorporación de Marcelino, pero parece que va corrigiendo algunos de los defectos, ¿no? Como por ejemplo esa sangría que tenía en defensa y que en este caso pues le permitió no encajar goles. Oportunidad perdida, sí, porque el Cádiz, pues la verdad que es un equipo al que le cuesta mucho puntuar y yo creo que el Villarreal lo antes posible debería de salir de esa zona baja. Tiene argumentos, ha incorporado jugadores, veremos qué resultado dan. Pero lo que está claro es que el bloqueo mental que tenía en jornadas anteriores, pues poquito a poco parece que se va disipando y yo creo que está en disposición de empezar a hacer las cosas bien. Debería ser así, ¿no, Xavi? Lo que pasa es que falta dar ese paso, no lo dan. Falta pues encadenar ahí 2-3 partidos seguidos con victoria. Parece que era la situación ideal después del golpe de autoridad en un campo complicado como es el del Barcelona. Y bueno, pues no se consiguió. Al final es un 0-0 que deja ahí un poquito la puerta abierta a que pase cualquier cosa. Una de las cosas que pasó en sala de prensa, y a mí me sorprendió, porque en el campo no me pareció para tanto, fue esta rajada de Marcelino García contra Alexander Sorloth. Es muy sencillo. 45 minutos, no remataste a portería, tuviste tiempo suficiente para haberlo hecho. Y si no lo haces, pues bueno, el entrenador toma decisiones y hay que aprovechar cada uno todos los minutos. Esperar a ver lo que pueda suceder, pues hay que primero ganárselo en el campo, ¿no? Como pasó el otro día en Barcelona. Si hubiera jugado al nivel de Barcelona, ya no digo en cuanto a precisión o no precisión, sino repetición de esfuerzos, hubiera estado más tiempo en el campo. Yo pensé que lo había cambiado al descanso por alguna molestia, sinceramente. Igual que sí que veis más claro que a lo mejor el cambio de Elías sí que tenía más sentido, el dar entrada a Guedes, porque eres un jugador más veterano, con más posible llegada, pegada, etcétera. Pero la sorpresa nos la llevamos con esta rajada del entrenador. Sorloth es de los futbolistas que mejor ha rendido hasta ahora en el Villarreal. Juanmi, decías que se había pasado el técnico, no sé cómo lo ves. Vamos, a mí me parece... Yo creo que las cosas se tienen que solucionar en el vestuario, que es donde se cuecen y se tiene que hacer ahí en la cocina, que es el vestuario. Yo todo lo que sea fuera del vestuario, en este caso yo me parece que es una salida absurda del míster, ¿no? Yo entiendo que es una falta incluso de respeto hacia un jugador hablar públicamente así, cuando perfectamente delante del resto de los jugadores le puedes decir lo que tienes que decirle y punto. Pero de cara a la opinión pública, un tema así, a la opinión pública y a la prensa se puede decir muchísimas cosas, pero hablar así de un jugador...
Y a mí me extraña de Marcelino, sabemos lo exigente que es y lo tremendo y lo que exigen los entrenamientos y en los partidos, pero yo creo que no tiene 30 años ahora ya. O sea, yo entiendo que para mí es un error tremendo hablar de un jugador así públicamente. Aurelio, ¿cómo se lo puede tomar un futbolista? A ti no te sentaría muy bien, ¿no? Hombre, eso tiene una intrahistoria seguro. Eso tiene un vestuario, eso tiene conversaciones previas, eso tiene no del partido de ayer, seguramente. Sí, porque con Elías no cargan ni dicen nada, y el eso, cambio es igual al minuto 45. Claro, son situaciones y el perfil de jugador y lo que cuesta uno, lo que cuesta otro, situaciones. Yo tengo esa intrahistoria posiblemente se alarga y se pueden escribir bastantes documentos, ¿no? Pero bueno, ha tomado esa decisión, seguramente, vamos, no creo yo que se haya tirado un disparo en el pie. Querrá una reacción de algún tipo o tendrá alguna cosa con él diferente a lo que desde fuera se puede pensar y posiblemente cuando nos escuchen pues se van a echar una risa, ¿no? Pero claro, el que está fuera, como dice Juanvi, hostia, es que es el que te va a tener que marcar. Claro, si como sea el domingo efecto negativo, es que como se encabrone, cuidado, ¿no? como se encabrone contigo y como piense mal y como tal, hostia, igual es peor para el grupo. Pero que seguramente Marcelino es un tío muy veterano, un tío muy inteligente, tiene un segundo entrenador más inteligente todavía en el mano a mano. Yo creo que tendrán sus películas y no creo que tardemos mucho en enterarnos. ¿Qué película te imaginas tú, Xavi, tú que también has tocado tantísimo banquillo? Yo, lo que se me pasa por la cabeza es, después de una gran actuación como la que tuvo la semana pasada en Barcelona, que no se le suban los humos, una ¿no? bajada de humos a nivel público. Es lo que a mí me deja sin saber lo que ha pasado, lógicamente, pero es lo que yo veo. Tony. Pues yo, conociendo la naturaleza de algunos jugadores de fútbol, incluso llego a pensar que sea algo premeditado. Es decir, que no sea un calentón del momento, sino que él tenga previsto, por algo que habrá visto a lo largo de la semana, sobre todo en el día a día, en los entrenamientos, de llegar a la rueda de prensa, habiéndose confirmado tal vez sus sospechas, ¿no?, sobre el rendimiento del jugador en el partido contra el Cádiz, y más que una rabieta... Porque, a ver, tampoco lo dice en un tono... No, es que Marcelino tampoco es muy de salirse de madre, ¿no? Es un tono muy neutro. Yo creo que lo tendría incluso premeditado. Sí, pero, Tony, ¿por qué no lo dice en el vestuario? Lo reúne a todos, se acaba el partido, el primer entrenamiento de la semana y se dice. Puede ser que forme parte, ¿no?, del efecto que quiere causar en el jugador, algo que ya habrán hablado seguramente de puertas hacia adentro, luego expresarlo de puertas hacia afuera, porque cree que es una manera de poner el foco en el chaval. Que eso sea contraproducente o no, pues no sé. Aquí en el equipo vecino, en el Castellón, vimos algo similar con Raúl Sánchez y el entrenador. Todos pensábamos que aquello podía derivar en una situación de desgaste, y la gestión que ha hecho el entrenador ha sido magnífica, porque no solamente alineó al jugador en el siguiente partido, sino que además surgió el efecto deseado. Por lo tanto, veremos qué es lo que pasa en el próximo partido, veremos qué pasa en las próximas semanas, y a lo mejor lo que vemos es un Sherlock mucho más parecido al partido contra el Barcelona que no contra el Cádiz. Ya para ir cerrando el lado amarillo, se acabó el mercado del Villarreal, que nos ha dejado las llegadas de Guedes, Mosquera, estos dos cedidos del Wolverhampton, Ballí libre del Besiktas y Traoré, que ha llegado libre también del Aston Villa, y se han marchado Gavia, en este caso que ha vuelto después de la cesión al Milán, y se ha marchado también Ben Brereton, cedido al Sheffield. Aurelio, ¿qué balance, tú que te mueves también mucho en el tema de los agentes, qué balance haces del mercado del Villarreal, teniendo en cuenta que el Villarreal ha ido al mercado sin un duro? Es que eso es complicado. Es complicado ir al mercado de invierno sin dinero y en tus posiciones, que son posiciones importantes. Bueno, no sé. Es más número y posiciones que calidad. Creo que se buscaban posiciones, se buscaba cubrir un lugar y dar descanso a lo mejor a jugadores que lo necesitaban, o por lo menos que pueda haber unas rotaciones más normales y que el equipo sea más regular en el rendimiento. Vamos a dar también nosotros descanso. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en el 1521 de la onda media. Venga, hasta ahora. Flexicar, muy flexi.
muchos cars. En Flexicar. Hacemos tu sonrisa realidad con implantes dentales en 6 horas. Hacemos tu sonrisa realidad con ortodoncia invisible desde 35 euros al mes. Hacemos tu sonrisa realidad con financiación sin intereses. Hacemos tu sonrisa realidad con servicios gratis como limpiezas dentales o la primera visita con radiografías gratuita. En Grupo Clínico Javier Cabrera, hacemos tu sonrisa realidad. Construtot, cumplimos 20 años de experiencia, trabajando para las mejores empresas de Castellón y la Comunidad Valenciana. Calles, aceras, caminos, carreteras y todo lo relacionado con el exterior. Somos especialistas en obra civil. Más información en construtot.es. Construtot, especialista en obra civil. Continuamos en la tertulia deportiva, estábamos hablando del mercado de fichajes del Villarreal. Xavi, que tú también te has movido en la dirección deportiva. ¿Qué te parece en general el trabajo de Fernando Rosnegueroles, Miguel Ángel Tena, Seguí y compañía en este mercado? Pues a ver, bien sabiendo lo que estamos comentando aquí, que a lo mejor económicamente no era una situación privilegiada, ¿no? En este caso, creo que han hecho bien en coger efectivos. Y además lo que veo que sí que ha ganado la plantilla es a nivel condicional. Creo que son gente con físico, con bastante físico y bueno, y fondo de armario, como decía Aurelio, que al final se van 2 piezas, vienen 4 y a nivel condicional, pues bien, no están rodados, pero es lo que comentábamos, que en el mercado de invierno normalmente los equipos que dejan salir a sus jugadores son los que no juegan. Entonces tú te has de reforzar de eso y jugártela. Bueno, el problema es ese, ¿no? Ballí ya jugó nada más llegar y se ha lesionado. Dijo Marcelino que estará varias semanas de baja, veremos cuántas. Guedes, bueno, va entrando 45 minutos. Mosquera hasta la fecha prácticamente no lo hemos visto, salvo unos minutos en el Camp Nou. Ese es el déficit, ¿no?, que tenemos, Tony, porque nombre por nombre son jugadores que estando al 100%, el Villarreal seguramente no hubiera tenido opciones de ficharlos. Sí, pero hay que tener en cuenta la apuesta que hace el club y la hace por jugadores que o bien ya conocía, como el caso de Bailey, o jugadores que son de la plena confianza del míster, como Guedes. Y luego una de las opciones que creo que se le cae del Olympique, ¿verdad? Que era un jugador que también conocía y que había tenido cierto protagonismo cuando todavía estaba por allí Marcelino entrenando. Por tanto, al final él pues quería rodearse de su, entre comillas, guardia pretoriana, de gente de confianza, porque sabiendo que está en un punto de la temporada en el que los resultados tienen que llegar, porque estás en una situación delicada, y es lo que buscaba. Evidentemente lo que hablaba Aurelio y lo que decía Xavi, sin cash, ¿no?, sin dinero, es muy difícil acudir al mercado invernal, hacerlo con garantías y encima esperar que jugadores que no venían de estar jugando, que no tenían continuidad, que lleguen y que empiecen a rendir ya, aunque casos se han visto y muy llamativos. Vamos a hablar también del mercado en el Club Deportivo Castellón, ya que estamos, hemos hecho balance con el Villarreal. En el Castellón, ya sabéis, se han marchado Antón, está jugando en el Alcoyano, Cristian Rodríguez debutó el otro día en el Ceuta, Groning, que en el Ingolstadt ya ha marcado en la primera jornada, se marchó de León, que ya ha estado jugando minutos, aunque de suplente, en el Castilla, se marchó también Falé. Se ha quedado una ficha senior libre, una B, sub-23, después de la llegada de Nikita, de Lars Felsvik y de Douglas Aurelio. ¿Qué balance hacéis en el mercado del Club Deportivo Castellón? Juanvi, si quieres, arranco contigo. Bueno, yo en principio creo que más o menos como en el Villarreal, salvando que es posible que los jugadores que hayan venido, algunos estén un poquito más rodados, otros no. Pero yo creo que en cuanto a calidad, pues el salto es como el Villarreal. Yo creo que es importante. Jugadores que no estaban, prácticamente no estaban, aunque hablamos de que ayer marcó el Groning, marcó ya un gol. Pero bueno, jugadores que no tenían minutos y entonces teóricamente pues con lo que has traído en principio parece ser que, bueno, con Nikita sobre todo de Douglas, pues parece que rompas un poco el tema de que yo creo que si se ponen bien pueden jugar perfectamente los dos de titulares y a ver qué haces. A mí lo único que me extrañó es la salida de Cristian, que yo creo que era un jugador que bueno, pues pasó algo finalmente con algún problema aparte personal o el tema de lo que tuvo la enfermedad, pero yo creo que era un jugador perfectamente para el Castellón y válido, y espero que este domingo pues no se salga aquí por la mañana, no se salga, no nos devuelva cosas. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que tanto el Castellón como el Villarreal, con los fichajes que han hecho, yo creo que la plantilla, la del Castellón ya era una plantilla amplia y de calidad. Sigo pensando que es la mejor plantilla de este grupo, no el mejor equipo. Yo sigo pensando que como equipo a mí me gusta más el Ibiza que el Castellón, como conjunto.
porque el Castellón es un caos organizado, pero es un caos, pero reconozcamos que es un caos. Un caos que funciona, Un ¿no? caos que funciona, pero es un caos organizado, ¿no? Bueno, Entonces, es un caos para los que tenemos una visión antigua del fútbol. Bueno, pues pero Juanmi. por eso A yo lo mejor todo el el fútbol moderno es esto. No, pero es un caos donde las piezas se encajan, en donde en un momento dado, en un contraataque tienes el defensa central rematando, bueno, pues es un caos organizado, pero realmente es un caos, porque si los que hemos visto un montón de fútbol en esta vida, pues no es lo normal, ¿no? Entonces, resumiendo, entiendo que la plantilla del Castellón con las incorporaciones es más potente, y bueno, a ver estos jugadores lo que demuestran, y que el míster dentro poco a poco, me extrañó que jugaran tan pronto, ¿eh? O sea, la verdad es que se debutara tan pronto, porque conociendo las exigencias físicas que este equipo tiene, a mí me extrañó que salieran sobre todo Douglas y Nikita. A mí lo de Douglas, lo que le vimos el otro día, me quedé con la boca abierta. Fueron 20, 25 minutos, a mí se me caía la baba. Cuidado, que no hizo nada, es decir, desbordar por banda derecha, pero cada vez que afrontaba ese 1 contra 1 con su marcador, es que se iba como quería. Y yo pensaba, digo, este tío en Castalia, o sea, la grada de tribuna, porque además jugando por la derecha la va a levantar jornadas y jornadas también. No sé, esa sensación que te deja, que igual luego es un bluff, esperemos que no, pero a mí me entró por los ojos, yo no sé si coincidís o no. A mí me gustaría que opinara Aurelio. Aurelio, como central que intentabas marcar a este tipo de futbolistas. ¿Qué le viste, qué no le viste? No, a ver, a diferencia de los que vienen sin jugar, estos chicos vienen jugando. Sí, en otras ligas, pero vienen con su ritmo. Bueno, Douglas sí, cuidado, no engañemos a la gente. Douglas sí, Nikita era suplente en el Mirandés, sí, pero bueno, y Valvik lleva desde finales de septiembre sin jugar. Vienen jugando y o sea, te aseguro que cuando entran aquí las primeras papillas le salen, porque la forma que tiene de entrenar el míster es así, pero si le da la alternativa tan pronto es porque los ve preparados. Los ve preparados en un partido importante, además un partido en el que se va perdiendo. O sea, que no es cualquier cosa. Y bueno, este chico, bueno, quieres una cosa diferente, quieres un perfil diferente, ahí lo tienes. Ahora había que atacar, ¿no? Para jugar los 90 minutos igual hay que atacar y que hay que defender. ¿Que lo va a hacer? Que no, pues no lo sabemos. Como por suerte este equipo defiende hacia adelante, tiene la posibilidad de jugar más, pero que tiene que dar el balance de idas y vueltas. Ofensivamente es buen jugador, no hay duda, pero vamos a esperarlo en la continuidad. Cuando yo creo que lo que se trae en invierno, sobre todo al Castellón, no es con miras de rendimiento inmediato, en verano te vas, sino es con miras de posiblemente la salida de Cristian vaya por ahí. En esta categoría te sirve, en la siguiente no. Lo que quiero traer me sirve en esta categoría y por supuesto en la siguiente también. Ajá. Lo voy rodando. Entonces voy preparando el equipo del año que viene. A mí que me corrija Xavi o Juanvi, pero yo creo que el Castellón trabaja a partir de 3 realidades, o eso es lo que yo observo. Es decir, hay una base que tiene un protagonismo realmente importante en el 11, ¿no?, de este año. Luego se están realizando incorporaciones a medio plazo, es decir, que puedan ser jugadores para un futuro equipo en el fútbol profesional. Y luego lo que comentó el propio Bob Bulgaris, ¿no?, en redes sociales, es decir, una serie de pequeñas inversiones que te pueden salir bien, que te pueden salir mal, que van a tener un riesgo mínimo, y que en el caso de que, como Lars, a los 6 meses, que es el contrato que se le ha hecho hasta final de temporada, no cumpla con las expectativas, pues no se le va a prolongar, digamos, su periplo aquí en Castellón. Por lo tanto, Nikita y Douglas tal vez pensando en un futuro equipo en el fútbol profesional, el otro chico, que viene de estar prácticamente parado, pues para sustituir lo que hacía con Gronin. Mi pregunta es, con la actual plantilla del Castellón, si se resfría de Miguel, ¿tenemos suficientes argumentos como para mantener esa capacidad goleadora? Y esa es la duda que tengo. ¿Mantenéis esa duda vosotros o qué? Porque hasta ahora está siendo Castañé, el hombre elegido cuando De Miguel no está. Falta por ver a este chico, ¿no? A Valvik, ¿no? A Lars Valvik. Le diremos, es más fácil llamarle Lars, ¿no? Lars. Sí, lo de Valvik, yo lo hago así porque vi el traductor de Google el otro día y puse neerlandés y salía Valvik. Yo creo que lo que hay que hacer es darle, por ejemplo, a Gronin no se le dieron prácticamente, quitando el día del Ibiza, ha tenido muy pocas oportunidades. O sea, hay veces que ahora sí que estamos haciendo los 5 cambios, ¿no? Pero yo creo que con los partidos ahora que duran 100 minutos,
pues yo creo que a veces se podría Pero es hacer que yo creo, Juanmi, que aquí estamos, a ver, yo qué sé, la gente que ha trabajado en un club de puertas hacia adentro, yo creo que hay muchos matices y muchas aristas. Aquí yo creo que el problema de Groningen no es, digamos, de futbolístico solamente. Según a mí me llega y me comentan, pues en un entrenador como Dick Redder, que lo lleva todo al milímetro, tener un jugador que tal vez no se cuida lo que debería, que ciertos aspectos de su vida personal pues tampoco los cuida como debería de hacerlo, pues no se quiere ese elemento dentro del equipo. Eso es muy fuerte lo que estás diciendo también. No, eso es, a ver, eso es lo que a mí me comentan personas más o menos próximas al club, pero realmente no estoy diciendo que el chico no haya estado a la altura, sino que hay ciertos aspectos. No, si hay otros temas estamos de acuerdo. Pero por ejemplo de Miguel, que no convencen. Pero de Miguel lo que está claro es que tú, con el trabajo que hace tremendo, sobre todo defensivo también, lo que no es normal es que juegue todos los partidos, todos los minutos, porque tú faltando 10 o 15 minutos puedes cogerlo y sentarlo, porque hoy en día los partidos duran 100 minutos en total, y que salga otro. Y descansa porque de Miguel. para mí es mucho más delantero Groningen Yo creo que los futbolistas que Castaner. profesionales deben estar acostumbrados a poder aguantar pero un partido a la semana, esto no es primera división, ¿eh? Esto es la tercera división. No se demuestra los jugadores que están en tercera. Es peor. No, estamos en tercera. Entonces un jugador de tercera no está como uno de primera. Sí, pero Juan Vila, tienes una estructura no de tercera división, tienes un comportamiento de la plantilla y de todo su día a día que no es de tercera división. Son gente que se dedica al fútbol. Yo creo que lo de Groningen ha sido más deportivo. Bueno, estás diciendo, tienes información que... Pero en el aspecto deportivo es un jugador muy especial, es un jugador muy referencia, un jugador para centros laterales, para balones largos, y así no juega el Castellón. Sí, o sea, claro. Ha necesitado partidos a última hora y tener que... Es verdad que no han sido muchos y no lo ha utilizado. ¿Y para qué lo hemos fichado? ¿Para qué se ha fichado? Eso es una... vamos a ver, ese jugador en todas las plantillas, mínimo un jugador así existe. Otra cosa es que por la manera de jugar el equipo no lo utilice nunca, porque no lo necesita. Es el caso de Lars, por ejemplo. Aunque Lars, por lo que hemos visto y nos han contado, no solo es potencia y remate, sino que también sale a ¿Qué recibir ocurre guardaespaldas. ¿Qué está pasando con De Miguel? De Miguel, bueno, hasta que digo yo que se darán cuenta algún día, no recibe nunca el espacio, ni recibe nunca peleándose con los centrales. Pierde un poquito de altura, 7, 8, 10 metros, entre los centrales y los mediocentros, y ahí recibe con mucha claridad, con mucha facilidad, descarga o abre a banda. Entonces, un punta como tal al espacio, que esté estirando, que se pelee, es que el Castellón no lo necesita. ¿Quién podría jugar ahí? Mollita, el mismo Medunjanin, no sé, Castañé. Es que cuando Castañé ha aparecido han sido finalizaciones de partido y balones centros laterales para el remate. O sea, no lo hemos visto durante un partido cómo se desarrolla, porque es que yo creo que ese chico va a ir más al espacio y así el equipo no juega. O sea, que no lo utilizaría ahí. Por cierto, hablando del mercado y de las altas y de las bajas, a mí lo que me sorprendió de manera escandalosa, porque no lo había visto nunca, es que el director deportivo abandone una entidad a 70 horas del cierre de un mercado de fichajes. Ya hablo de Dave Reading. Es verdad que luego Bob Bulgaris en más de una ocasión ya ha dicho que eso no tiene que preocupar a la gente, que al final el que hace y deshace en materia de fichajes es él. Es el presidente, es el que da el visto bueno con la ayuda de Ramón Soria. Pero a mí al menos me sorprendió muchísimo que Dave Reading, que llegaba con Pitch 32 como pilar importante en la parcela deportiva, se marche. Ya no te hubiera dicho después del cierre del mercado, que bueno, podría, por lo que fuera, pues después se marcha y punto. Pero es que a 72 horas se anuncia su salida. A mí me sorprendió, no sé cómo lo visteis vosotros desde fuera. A ver, por mi propia experiencia que estuve trabajando unos meses con él, Dave no era un director deportivo como todos pensamos aquí que es un director deportivo de ficha y ve jugadores. No, Dave no hacía esa labor en el Castellón. El año pasado, cuando la plantilla la hacíamos Fernando Gómez Colomer y yo con Rubén Torrecilla, o sea, no la hacía. Dave no hizo nada en materia de fichajes porque todo eso, lo que valorábamos y veíamos nosotros, luego al final era Bob el que daba el ok. Dave ¿Y no qué hacía. Dave Lo único que hacía era pues gestionar toda la parcela deportiva, pero no los fichajes. ¿Vale? Es decir, pues dónde entrena el primer equipo, dónde entrena el filial. Más logístico. Correcto, Ajá. todo el tema logístico.
todo. Igual entonces es la titulación, ¿no? O la nomenclatura que se le ha dado, o el cargo que se le ha dado respecto a lo que se hace en España. Claro. Si director de fútbol, a lo mejor. Es que no era... El director de fútbol... Claro, es que él nunca dijo que era un director deportivo. Ya. Sí, pero aquí se contaba como eso y Claro, se dijo a la sí. prensa Pero que es que era el director deportivo. Si Y el no error nos ese se le están olvidemos. dando- se le pero están vamos a Es que ver, el director deportivo el Una- año pasado empezó siendo unas Fernando. unas Él no era misiones, director unas deportivo. misiones que en realidad Pero- no estaban cumpliendo pero lo que porque no las comenta tenía, Xavi, no las tenía como Pero importantes. Braulio, lo que comenta Xavi, o sea, hay formas y formas, ¿no? Entonces, ¿qué más da esta dimisión o lo que sea, como se le quiera llamar, 48 o 70 horas después, cuando se acabe el mercado? Pero es que simplemente... Es que hay veces que hay formas porque Bob no lo, que hay que él cuidarlas. él no asimila eso. Es que él no tenía nada que ver con los fichajes. Por eso él Claro, le no daba lo igual, mete en le ese da igual saco. que sea en febrero, que sea en Claro, marzo, que sea... Sí, Es que igual, Dave ¿no? no tenía nada que ver con los final de fichajes. enero, se da lo mismo. Los fichajes son el entrenador, Ramón y Bob. Sí, sí, tal cual. No hay nadie más. Igual que el año pasado era Torrecilla, Fernando y yo y él. No había nadie más. Dave no está en ese saco de decidir quién viene y quién no viene. Pues se nos ha vendido mal, Xavi, se nos ha vendido No, mal. por el eso tema. nos ha sorprendido a todo Claro. el mundo, ¿no? Porque decían Dave Reading viene a controlar la parcela deportiva, Robbie Taylor la económica y Richard Burnley Robbie Taylor la económica, la comercial, y la económica Richard Burnley. Esas parecían las Lo que pasa es que patas, ¿no? dentro de esa pata, digamos, él dice, yo tengo a un director deportivo, como llamamos aquí en España, que es el que me va a hacer la labor que hacía antes Fernando o hace ahora Ramón. Contratador. Y ya está. Ajá. Es el director. Ramón, creo que era... ¿Cómo era? En recruitment, ¿no? Algo así. No sé, Ponía la sí. nomenclatura. Reclutador y el que cerraba O los... sea, él hace la gestión. Yo ficho a ese para aquí, al otro director de operaciones para la fundación. Es el que se encarga de montar la estructura. Ajá. Pero no es el que va y ficha al Es jugador. decir, estructura montada, ya trabajo hecho. O la gestión o la estructura, o en este caso a lo mejor Bob ha decidido... Que sobra gente, a lo mejor. Cesarlo de sus funciones. ¿No? Y a lo mejor viene otra persona o no lo sabemos. Aquí ponen más, no sobra. Hombre, es que ha coincidido que se ha marchado Dave y se ha marchado también Nicole, la jefa Sí. de comunicación, en prácticamente pocos días de diferencia. Bueno, iremos sabiendo cositas del Castellón. En lo deportivo, por cierto, que no hemos hablado del partido, empate a 1, por debajo en el marcador del Castellón. Yo creo que estaremos de acuerdo. 60-65 minutos donde no vimos al Castellón, que estamos acostumbrados a ver, y un arreón final que al menos te da para el empate. No sé cómo lo visteis. Ya lo hablamos durante la semana. Ese era el plan del Atlético de Madrid aquí, en Castalia. Lo que pasa es que a los 10 minutos ya se le había ido por los aires. Pero es un equipo que es así, que te desgasta, no te hace ser tú, te incomoda muchísimo y, bueno, tiene jugadores de calidad, sobre todo gente rápida, que como desequilibres un poco y en los mano a mano, que, bueno, puede salir perdiendo. Pero bueno, zafarrancho de combate, ¿no? Y los últimos 30 minutos igual se pudo haber dado la vuelta. Sí, es cierto. De hecho, yo creo que vimos una faceta del Castellón en el tramo final que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Con recursos, con Castaña arriba, con centros más laterales, con entrada de Nikita y de Douglas, buscando alternativas y desde el banquillo las encontró bastante bien Dick Herreder, ¿no? Desde un principio, a ver, lo que a mí me sorprendió, casi nunca decimos nada en los planteamientos porque Dick casi siempre acierta, ¿no? No podemos... Pero en este caso me sorprendió ver a Alberto de central Por la izquierdo. izquierda. Sí, porque ¿vale? sufrió muchísimo. Me sorprendió porque encima estaba Nabil, que Nabil es un jugador rápido, con zancada, que te puede ganar la espalda, y ahí me sorprendió ver a Alberto. Podía haber jugado granero. O Óscar, sin Borja... Yo te hablo de los 11 que estaban jugando, pues a lo mejor Borja no estaba en condiciones, Sí, por lo que bueno, sea. igual que Medunjanin, que también sorprendió, seguramente no estaba al 100%. Como no lo sabemos, no podemos opinar, pero sí que veo que Óscar Gil, en este caso, por Aurelio que lo ha visto más, en el Amorebieta sí que jugaba de central izquierdo, pues jugaban con 3 centrales y está más habituado a jugar ahí en esa posición que Alberto es un jugador más de eje, ¿no? Sí, de eje central, de jugar atrás como está jugando, o incluso al centro del campo, que también lo ha hecho en Tenerife y Albacete. Eso es lo que a mí vi que no me cuadraba desde un principio. Y ahí la verdad es que
sufrimos mucho por ese costado izquierdo. Y sobre todo después de ver el rendimiento de Alberto estos últimos partidos, Claro. precisamente en el eje de la zaga. Correcto. Yo eso creo que fue un error importante. Aparte, nos dimos cuenta de que el Atlético B físicamente es increíble. O sea, el Castellón yo entiendo que tiene que estar de bajada. O sea, lo que está claro es que físicamente sabéis que hay unos ciclos, como en cualquier tipo de deporte, en donde tú no puedes estar nunca al 100%. O sea, ni un maratoniano, ni un jugador de fútbol, ni un atleta X. Entonces yo creo que el Castellón está un poco cansado, o ha bajado algo digamos, el tren de carga de entrenamientos, porque lo vimos el día de la Antequera, que a mí físicamente el equipo lo vi un poco cansado, y a mí me pareció muy superior el Atlético de Madrid en tema físico. Tremendo, ¿eh? ¿Y el Ibiza Tremendo. cómo está en ese sentido, Aurelio? Tú que los has visto jugar. Es decir, si nosotros vamos para abajo, ¿el Ibiza cómo va? Porque nos acaba de empatar en la clasificación. El Ibiza ni siente ni padece. 1-0-0-1, ¿no? 1-0-0-1, partido que parece que no. Aparecen jugadas de, bueno, no, este partido no lo saca seguro porque se está atacando. Lo saca. Hay una situación favorable, un árbitro que nos dice que no. Ya tenim el lío. Yo no soy de, pero es lo que escucho. Yo no sé lo que pasará, pero de momento ahí están los dos equipos empatados en la clasificación. Aurelio Santos, Graney Gil, Juanvi, Xavi Galván, Toni Galindo, un placer escucharos en la tertulia. Más deporte mañana, Ser Deportivos 3:20. Hasta luego, adiós. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En la cadena Ser, hora 25. Aimar Bretos. El rey Carlos III de Inglaterra tiene cáncer. Lo acaba de anunciar el Palacio